Bueno, ya con eso empieza la grabación. Hoy vamos a ver lo que es vamos a tener una clase síncrona de técnicas de búsqueda en colecciones de objetos. Realmente no es tan complicado porque en sí buscar en un objeto solamente es iterar el objeto y encontrar la coincidencia. Sin embargo, también hay otra opción que también es fácil, que es de utilizar las funciones de búsqueda que ya traen las clases y objetos. La única diferencia que vamos a ver hoy, o lo único que va a ser peculiar, cuál es, cuál es a la hora de buscar objetos específicos. Cuando nosotros creamos una clase propia y dicha clase, este, hemos creado varios objetos del mismo tipo. ¿Cómo hacemos para buscar entre esos objetos? ¿Cuáles son las medidas de comparación? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver. Un repaso de la clase anterior. En la clase anterior veíamos lo que era la agrupación de objetos en colecciones de tamaño flexible. Eso quiere decir que estábamos viendo vectores y matrices que podían crecer o decrecer dependiendo del uso en tiempo de ejecución del software. Para eso teníamos los array list, que simplemente es un vector de datos que crece o que decrece si eliminamos los datos. Los tenemos los hash set y los hash map. En donde los hash map es como un par llave valor, en donde en lugar de ser un índice autoincremental de 0, 1, 2, 3, en lugar de eso, el índice del hash map es una llave, el índice es una variable que nosotros podemos definir, que no necesariamente tiene que ser entera, puede ser una llave de tipo string, de modo que el primer elemento, para acceder al primer elemento, podemos usar la llave no necesariamente cero, sino que tal vez una cadena que diga hola. Y la cadena hola es la llave para encontrar el valor del elemento detrás de hola, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí les dejé unos enlaces para que conociéramos lo que eran los arrays. Bueno, ahora que ya sabemos manejar lo que son los vectores y las matrices, y aparte de eso sabemos manejar colecciones no solo de tamaño fijo, sino que también colecciones de tamaño flexible, entonces ahora ya es momento de que le demos un poco más de uso a esos datos que nosotros guardamos en colecciones. ¿Y cómo se le va a dar más uso? Pues haciendo búsquedas. ¿De qué sirve tener guardado eso ahí si no se pueden hacer búsquedas? O sea, la información, los informáticos tenemos que aprender a guardarla, a procesarla y luego devolverla al cliente. En este caso, el proceso que vamos a hacer es guardarla, buscarla y devolverla al cliente. Pongamos de ejemplo los contactos del teléfono, del smartphone. Cuando ustedes van guardando nuevos contactos, ustedes los guardan con el propósito de poder llamar a esas personas después porque no se van a acordar del número de teléfono. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una búsqueda, ¿sí? Hay que irse a la parte de contactos y si nosotros no tuviéramos la cajita de búsqueda de contactos, poco faltaría para que no tuviera valor verdadero ese vector de datos. De hecho, si lo piensan bien, la lista de contactos del celular es un vector de datos, ¿sí? Es un vector de datos donde el dato que se guarda es un objeto de la clase contacto, ¿sí? Y la clase contacto tiene información como nombre, apellido, teléfono, celular, empresa, título y tantos campos que le agregan. Pero básicamente es una clase. Entonces, y guardamos elementos y esos elementos los guardamos en un vector. Dicho vector es nuestra lista de contactos. Dicha lista de contactos debe tener funciones de búsqueda, debe tener funciones de agregar un nuevo elemento a la lista de contactos, debe tener una función de eliminar elementos de la lista de contactos, debe también poseer la habilidad de modificar un elemento de la lista de contactos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo para que comprendamos cuál es la importancia de los elementos de búsqueda. Por ejemplo, recientemente fueron las elecciones. ¿Cuántas personas nos fueron a pedir cuál es la urna o el lugar donde iban a ir a votar? Entonces teníamos un vector gigantesco de datos en donde cada uno de los objetos que se guardaban en ese vector era un objeto de tipo persona, de tipo salvadoreño. Entonces, junto a la información del tipo persona estaba su DUI. El DUI servía como llave. En este caso estamos hablando de una hash table, un vector de tipo hash. Nosotros le entregamos el DUI a la persona y con el DUI encontraban dentro del mismo objeto del vector
cuál es la sucursal donde teníamos que ir a votar y también encontramos junto a él la urna en la que teníamos que ir a votar. Entonces, como ustedes verán, desde este momento hacia adelante van a vivir con vectores y matrices. Entonces, si no lo saben utilizar bien, les recomiendo que lo hagan. Entonces, las técnicas de búsqueda son importantes. En un principio, buscar en un vector no debe ser difícil. De hecho, técnicas similares a la que les voy a enseñar hoy debe ser la que utiliza el smartphone, una técnica de búsqueda sobre un array de vectores. Pero cuando ya hablamos de vectores con Big Data, como por ejemplo la cantidad de personas de El Salvador, no podemos tener un vector tan grande. Sin embargo, las técnicas de búsqueda son iguales o muy similares. Entonces, para eso se utilizan otro tipo de procedimientos, como asociar la información a una tabla de una base de datos y luego utilizar un lenguaje de búsqueda, que en este caso el lenguaje de búsqueda se llama SQL, ¿verdad? Lo van a ver más adelante, ¿verdad? Si tenemos tiempo les voy a dar un pincelazo en esta materia, si no, pues para eso están las materias correspondientes de bases de datos, para que aprendan a utilizar el lenguaje de búsqueda de base de datos. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, técnicas de búsqueda de colecciones. El objetivo es desarrollar la lógica necesaria para el uso de este tipo de funciones. Comprender, la competencia es comprender el funcionamiento de los métodos de búsqueda. Aquí está el enlace de hoy y aquí voy a colocar el video más tarde. Aquí les he colocado dos diapositivas. Está en esta, en donde dice clase 5 POO. Aquí va el tema de hoy, que son las técnicas de búsqueda, y aquí donde dice clase 4 POO ejercicios, técnicas de búsqueda. Estos ejercicios son de la clase anterior. Es para que no se queden sin hacer nada y no se aburran en la casa. Entonces, bueno, vamos a ver lo que son la clase 5, la asistencia, pues ya saben. Vamos a ver si alguien más logró. Bueno, ya tengo 18. Ey, pero si solo habían 15. Yo llevo diseño de base de datos. Bueno, Jaime, entonces, hacete la idea de que una tabla es un vector gigantesco y cada fila de la tabla es un objeto de información, como una clase programada. Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer con vectores de objetos. El comando select es correcto, el correcto Elías. El comando select de SQL es el que se utiliza como método de búsqueda avanzado. Yo les voy a enseñar métodos de búsqueda de clases y objetos desde el punto de vista de programación, utilizando un lenguaje estándar como lo es Java, pero el hecho de que conozcan SQL no quiere decir que van a dejar de utilizar las búsquedas de colecciones de objetos en Java. De hecho, lo van a utilizar de igual manera. Tienen que saber hacerlo sí o sí. Se utiliza siempre sí o sí. O sea, es inevitable. Durante el desarrollo de un sistema van a tener que hacer búsquedas con SQL en la base de datos y muy probablemente van a tener que hacer búsquedas sobre vectores. Ya una vez capturando vectores de datos manejables a nivel de lenguaje de programación. Una base de datos puede llegar a manejar decenas de miles de registros y sobre ellas hacer búsquedas con el comando select. Pero ustedes pueden tener un vector y puede ser muy común que se les dé un vector de 1000 registros, por ejemplo, un vector de 500 registros, y sobre eso hacer una técnica de búsqueda como la que les voy a enseñar hoy. Va a ser muy probable, es más, estoy 100% seguro que lo van a necesitar. Así es que no es que uno contrarreste al otro, sino que tienen sus usos distintos dependiendo de la situación en la que están. Ahora, bueno, si tenemos 18, que son 21. Ya vinieron los demás. Vale, entonces, vemos las diapositivas. Estos son los ejercicios de la clase anterior. La verdad es que este es el que dice clase 4, perdón, pero lo único que tiene son los ejercicios. O sea, incluso pudiera copiar esto y pegarlos en las diapositivas de la clase anterior, pero bueno, aquí están. Así que solo se los compartí. Permítanme, solo contesto. Que cuando el jefe escribe uno tiene que contestar. Vale, ya le dije que estoy en clase. Ok, entonces estos son los ejercicios, ¿verdad? La verdad es que están bien para que ustedes aprendan.
Eh, Lamentablemente no me he tomado el tiempo de hacerlos más complejos, así pues creo que están regulares. Lo que puedo hacer es agregarle un par más, pero ya les subí las diapositivas, así que por lo menos estos tres tienen que hacerlos. Eh, Requisitos es que sepan utilizar colecciones fijas, colecciones variables, que sepan utilizar matriz y hashmap. No les estoy pidiendo hash set para, para esta tarea. Primer ejercicio. Vamos a ver si puedo cambiar esto. Ahí está. Primer ejercicio. Y todavía voy a hacer esto. No, no. Dios. No, así va a quedar. Eh, una empresa de electrodomésticos, pueden ver, chicos. Les estoy compartiendo toda la pantalla. Sí, vean. Vale, ahí está. Una empresa de electrodomésticos necesita un inventario de ventas de cada electrodoméstico y otro de elementos disponibles. Entonces, por ejemplo, eh, en lo que es en el primer vector, él va a decir, en el vector de ventas, va a decir este mes, en el mes uno de las licuadoras se vendieron 30. Y en el segundo vector va a decir, en el vector de elementos disponibles, licuadoras quedan 10. En el primer vector de ventas va a decir refrigeradoras, en este mes se vendieron 10. Y en el segundo vector va a decir refrigeradoras quedan 4, ¿verdad? A realizarse al final de cada mes. Entonces se deben manejar dos vectores que manejen la información por mes y por tipo de elemento. Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a tener que manejar? Pues vamos a tener vector ventas, vector disponibles, y cada vector va a tener la información, tendrá nombre del elemento, va a tener la cantidad y va a tener el mes, ¿verdad? Algo más o menos así. Luego tenemos la otra. Recibe, recibe cada mes 100 licuadoras sobre las cuales hay que hacer un control de venta. ¿Cuál está vendida y cuál no? Donde se entrega el número de serie de cada una. Entonces tienen 100 licuadoras y aparte de eso les dan el número de serie de cada licuadora. Entonces a fin de mes ustedes tienen que decir si se vendieron 10, ok, pero yo quiero saber cuáles de esas 100 se vendieron. La que estaba en el índice 99, la que estaba en el índice 38, la que estaba en el índice 45, ¿verdad? Y hay que determinar, no solo decir que quedan 97, sino que hay que decir cuáles de las que entraron se vendieron. No, las licuadoras no son únicas, cada una tiene su propio número de serie, por lo menos en este mundo subreal que he creado. Luego, se tienen tres sucursales que poseen 300 espacios para colocar electrodomésticos. Se desea determinar si hay suficientes espacios al inicio de cada mes en cada sucursal tomando en cuenta el inventario. Entonces, si el inventario dice que nosotros hemos comprado 100 licuadoras más o 100 sofás extra, entonces este vector debe decir cuántos espacios disponibles tenemos para sofá. O sea, ¿será que aguanta 100 sofás nuevos? ¿O hicimos la compra y hay que dejarlos en el camión hasta que logremos vender un par de sofás? Entonces eso es lo que hay que determinar utilizando colecciones fijas, variables, matrices y hashmap. ¿Está claro, chicos? ¿Está ¿Y grabando? va a haber algún espacio para subirlo? Sí, está grabando, Nelson. Habló Manuel, vea. Sí. Eh, eh, sí, claro. Le voy a dejar una tarea para que lo entregue. ¿Y va a haber puntos? Sí, sí habrán Ok. puntos. Es que como la vez pasada te dejé tarea y no habían puntos, vea. Quedaste traumado. Va. No, pues sí, es que yo a veces les dejo ejercicios para que ustedes aprendan.
No todo tiene que ser evaluado, ustedes también tienen que tener motivación para querer hacerla, para querer aprender, ¿no? Nada que lo vamos a hacer sorpresa. Les voy a dejar tareas y luego les voy a decir cuál tiene puntos y cuál no. Es mentira. No, no, esta tarea sí es, sí, sí tiene, ¿cómo se llama? Porcentaje. ¿Para cuándo sería, Inge? Bueno, si se las dejo hoy, sería para dentro de 7 días, el próximo martes. Siempre les dejo tareas para 7 días, ¿no se han fijado? No. El proyecto es que ya tienen que irlo terminando. Ahorita ya deberían ir como por el 50%, 40%. Ya tienen las actividades hechas que les iban a entregar hoy. Ajá. ¿Qué Va. actividad? ¿Y no ustedes mismos definieron las actividades del proyecto en la tarea que dejé para hoy, pues? Pero es aquella la de decir qué equipo, qué persona va a hacer qué cosa. Correcto. Como ya definieron qué va a Ah, hacer cada quien, pues ya tienen que estar trabajando, ¿no? sí, sí, sí. ¿Verdad? Ahí está, eso es lo que yo decía. Va, entonces, vamos a ver la asistencia, pues. Ojo chicos, en este cómputo como ya están haciendo las prácticas, eso va a entrar en el porcentaje de laboratorio. Y las asistencias también tienen su porcentaje. Es menor que cualquier tarea, pero tiene su porcentaje. La práctica tiene un poquito más porcentaje, así que denle importancia, por favor. Tiene porcentaje en la práctica. Claro, si no, ¿cómo los voy a obligar a que lleguen a la práctica? ¿Verdad? Va, ahí estamos. Sí. Entonces, si el objetivo es que salgan de aquí programando orientado a objetos, que no estuvieron en la reunión de ayer con Cloud Studio. Ahí dijo claramente Nelson creo que se llamaba el programador, que quien no sabe programar orientado a objetos no puede conseguir un puesto de trabajo ahí, porque todo lo que hacen lo hacen programando orientado a objetos. ¿Qué pasa? Ah. Los veo fríos. Y el orientado a objetos es lo que nosotros hacemos, que lo hacemos en otro lugar y llamamos las instancias desde la clase principal. Orientado a objetos quiere decir que utilizan clases para manejar la información de un sistema, para manejar la estructura de datos de un sistema. Cuando hacemos clic derecho sobre un paquete y le da crear nueva clase y luego definimos los miembros de la clase y funciones de la clase, eso es programar orientado a objetos. Ya. Y ese proyecto que se quiere, lo quiere con orientado a objetos, ¿verdad? Claro, la materia es programación orientada a objetos. Lógicamente el proyecto tiene que estar así. Si me entregan un proyecto estructurado en una materia de programación orientada a objetos, pues le voy a poner 0. Ya. Sí, es ilógico. No tiene, o sea, no estoy queriendo comprobar si pueden hacer un proyecto. Lo que quiero comprobar es que ustedes puedan hacer un proyecto programando orientado a objetos, lógicamente. ¿Capich? Capish. Va, chivísimo. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, vamos a ver las técnicas de búsqueda en colecciones de objetos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender la implementación de algoritmos de búsqueda en tamaño fijo y flexible. Ya aquí ya no importa, ya saben usar colecciones fijas y flexibles, si es que estamos bien. Entonces, lo que pretendo es que ustedes inventen algoritmos optimizados para la búsqueda de objetos, ¿verdad? Si bien yo les voy a enseñar las técnicas o las funciones de búsqueda, más de alguna vez ustedes van a necesitar hacer una búsqueda con su propio algoritmo. ¿Por qué va a ser importante? Porque si ustedes buscan en vectores de datos, comparando objetos enteros, eh, esto se tarda más que hacer una búsqueda personalizada. Por ejemplo, una clase persona puede tener nombre, apellido, DUI, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ustedes hacen la búsqueda, ustedes buscan sobre todo el objeto. O sea, el programa tiene que buscar cada parámetro y comparar que todos sean iguales para poder encontrar el objeto real.
Es como si nosotros tuviéramos un libro sin índice y nosotros queremos buscar una página en específico. Entonces la única manera de encontrar dónde está la página en específico es leyendo todas las páginas de todo el libro hasta que encontremos la página que exactamente tiene todas las palabras justas como queremos que estén para poder encontrarlo. Eso sería muy difícil si tenemos que leer todo el libro para encontrar una página. Entonces, para ese, para ese gusto, mejor hacemos un índice y le colocamos una llave única. Asociamos a cada página, por ejemplo, un dato, que el dato pudiera ser algo único en la página, que en este caso sería el índice. Y el índice es único. Luego, después de que numeramos todas las páginas con un índice único, creamos una página que almacene todos los números y junto a los números los títulos de cada capítulo. De esa manera se nos va a hacer más fácil hacer la búsqueda. Entonces lo mismo sucede con las búsquedas sobre clases y objetos. Cuando nosotros buscamos sobre colecciones fijas o variables, si comparamos el objeto entero, es como que pongamos a la computadora a estar leyendo todas las páginas de todo el libro hasta que encuentre la página que es igualita a la página que le dieron de búsqueda. Es más fácil darle un índice para que busque. Es más rápido. ¿Sí? Consume menos recursos y es lo más óptimo. Ahora, imagínense que ustedes tuvieran una base de datos como la de Tigo y, y no tienen un índice de búsqueda. El índice podría ser el número de teléfono, ya que es un número único. El índice podría ser el DUI, ya que es un número único, o una cadena string única, porque lleva un guión. El índice pudiera ser el nombre completo junto con los apellidos, lo cual no sería válido porque si existe una probabilidad, o sea, es casi imposible, pero desde el momento en que existe la probabilidad de que suceda, de que dos personas tengan los mismos nombres y los mismos apellidos, ya lo hace inviable para que sea un índice de búsqueda. Sería la huella. Sí, pero lo que sucede es que buscar la huella digital es más difícil porque primero es una imagen, entonces habría que hacer un algoritmo de inteligencia artificial que compare todas las imágenes de todas las huellas digitales de todas las personas del país. Entonces, eso, comparar imágenes es muchísimo más pesado que comparar un índice numérico o incluso es más pesado comparar una imagen que comparar una cadena string. Por lo tanto, por ese sentido es inviable. Ahora, en segundo lugar, Tigo en sus bases de datos no almacena la imagen de las huellas digitales de sus clientes. Entonces no tiene los datos para crear el índice que se necesita para el algoritmo de búsqueda. Entonces por esos dos motivos es que es inviable utilizar las huellas digitales para buscar a los clientes. ¿Estamos bien? Vamos bien. Ok. Entonces vamos a ejemplificar lo que es mi ejemplo de libro, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está? Aquí está. En el BINS. Una eternidad más tarde. Ella abrió rápido la liga. A mí me cuesta ya. Ah, bueno. Es que como Lo tiene bien optimizado. Eh, bueno, yo creo que es la computadora que tiene buenas características. O Lo- no tiene muchas cosas. También puede ser, porque yo solo la uso para dar clases y preparar clases. Y ustedes de seguro tienen ahí Free Fire, ¿qué más deben tener? Un Eh, emulador de PlayStation 5 y un va- emulador de Android. Emuladores, tarjetas de video, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces yo no, este laptop solo es para trabajar. Mi entretenimiento es cuando llego a la casa veo tele un rato o algo por el estilo. Bueno, entonces voy a crear un nuevo proyecto. Le vamos a llamar proyecto. Bueno, vamos a utilizar un compilador tipo Maven. Eh, por ahora, pues como estamos aprendiendo clases y objetos, vamos a seguir trabajando en consola. Eh, bueno, si llevan la próxima materia conmigo, yo les voy a enseñar a programar en modo visual, porque la verdad es que no puedo entretenerme a enseñarles a programar en el modo visual mientras les estoy enseñando clases y objetos al mismo tiempo. Así es que por eso lo estamos haciendo así. Eh,
Ejemplo, Y modo visual es aquel que entrábamos ahí y poníamos botones. sí, correcto, el JFrame Form. Otra forma de programar en modo visual, por decirlo de alguna manera, es cuando aprendan JSP, que eso lo van a ver en diseño de páginas web con código abierto. Es el final de la cadena de materias de programación. O sea, ustedes ahorita están viendo programación orientada a objetos, luego van a ver programación orientada a eventos. Ahí es que les pienso enseñar el modo visual de escritorio. Luego, después de eso, van a ver programación web, como es diseño de páginas web. Y luego van a ver otra materia de programación web. Después de eso, van a ver eh, programación web, pero del lado del servidor con tecnología privativa, o sea que van a ver tecnologías Microsoft. Y el final de la cadena de materias es programación web del lado del servidor con tecnologías libres, que en ese caso Pero pues, usted ya no está en esos lugares de allá. es que las materias que uno da como docente no son fijas, o sea, bien pudiera cambiar, pero mientras se encuentre personas que tengan una mejor capacidad que yo o que tengan experiencia en el área, entonces puede ser que coloque docentes. O sea, no es fijo quién va a ser el docente ciclo tras ciclo, ¿verdad? Es probable que sea alguien, pero no es seguro. Eso cambia cada ciclo, chicos. Bueno, entonces creamos un nuevo paquete y nuestro paquete lo vamos a llamar biblioteca, para hacer mi ejemplo. Bueno, entonces aquí en la biblioteca, pues lógicamente lo que vamos a tener son libros. Entonces le voy a dar clic derecho, New, Java Class, y aquí le colocamos libro. Bueno, entonces, ¿está? Luego, ¿qué le podemos asociar a un libro? Pues hojas, Java Class, hoja, Y el índice página. va en la hoja. Ya vamos a ver, primero armémoslo para que vayamos viendo la estructura. Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Aquí podemos tener el contenido. eh, y bueno, eso sería todo, el contenido por ahora. Bueno, también le podemos colocar el número de página. Oposición. Luego, la posición del número de página es esto. Sí, pero para efecto del ejemplo que le estoy dando ahorita no es relevante en qué posición va a ir el, ¿cómo se llama? El número de página. Lo que quiero que vean es la importancia que tiene buscar sobre objetos enteros contra buscar en listas de objetos que tienen índice. Es más fácil, es más rápido, más eficiente, pero hay que programar un poco más, porque si solo vamos a buscar en colecciones de objetos, se puede utilizar métodos como index_of y entre otros, o punto equals, pero con un índice más rápido, y es lo que quiero que ustedes noten. Entonces, por ejemplo, si nos venimos aquí, vamos a ver esta parte, un poco del array list. Si ustedes ven el array list, primero hay que importar esta librería, por si se les... Importamos la librería de ArrayList. Luego entonces podemos utilizar el ArrayList y este elemento. Entonces, cuando hacemos esto, aquí podemos colocarle un public, Ingeniero, podría ser más grande la letra. un Por, parámetro. y eso que no lo tiene en español.
¿Qué pasó? Y eso que no lo tiene en español. Mm, pues usualmente las versiones en inglés tienen características mejoras. Mm, Y eso aplica para cuentas de Google, cuentas de Microsoft. Eh, por ejemplo, en un principio cuando apareció Google Drive, te daban, no me acuerdo cuánto era que daba, pero daban como 1 giga o 2 gigas, algo así era. Pero si colocabas que eras de Europa, te daban 100 gigas de un solo. Pero si le colocabas que eras de Latinoamérica, te daban como 2 gigas, 4 gigas y autoincrementable. hay preferencia, entonces. Sí, tendrán sus motivos, pero bueno, no sé cuáles serán. Vale, así está mejor, va. Sí. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro array list que vamos a hacer un vector de páginas, así le vamos a llamar. Páginas. Luego pues vamos a colocar nuestro constructor, en donde páginas va a ser igual a esto, y así lo inicializamos. Ahí está. Entonces, nosotros podemos utilizar incluso un hashmap para hacer el índice. Vamos a importar aquí la librería de hashmap. Aquí. Luego, pues vamos a declarar nuestro hashmap. Lo vamos a hacer string int. Eh, Y lo que quieren.
Vale. Bueno, para los que observaron que estaba teniendo un error, el problema era de que los parámetros que deben ir dentro de HashMap deben ser clases, deben ser objetos clases, de tipo clase, y no deben ser datos primitivos. Por ejemplo, la diferencia que existe entre int y integer es que ambos son valores, son tipos de datos enteros, pero int es un tipo de dato construido como comando dentro del lenguaje de programación, pero integer es una clase, ¿sí? Entonces es una clase que contiene un tipo de dato int. Entonces lógicamente tiene más funciones. Si nosotros declaramos, por ejemplo, aquí int a y luego un integer a b, entonces al hacerle a punto, bueno, pues no muestra sugerencias, pero al hacerle b punto, sí lo hace, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Los dos son tipos de datos enteros, pero a no es un objeto, a es una variable entera, y b sí es un objeto y es miembro de una clase que tiene todas estas funciones, o sea, es más amplio. Lo que sucede es que guardar datos en un integer es más pesado que guardar datos en un tipo de dato primitivo como lo es int. Es más liviano y es más rápido. Pero en el caso de hashmaps, él necesita los objetos enteros para poder trabajar. Entonces aquí tenemos nuestro índice, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la primera parte del índice o en la llave vamos a tener lo que son los títulos y aquí en el integer vamos a colocar pues el tipo de dato, ¿verdad? Que en este caso sería el número de páginas. Ahora, le agregué esto solo para que se vea el ejemplo completo, pero no lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, esta es más o menos la estructura a la que yo me refiero cuando les estoy hablando acerca de los diferentes tipos de búsqueda que se pueden dar, que puede ser una búsqueda de objeto completo o una búsqueda de por un elemento. Es más fácil buscar por el índice de página, por el número de páginas que ir comparando. Ahora, vamos a crear aquí una nueva clase que sea principal. Le vamos a colocar una función public static void main string y aquí si no me equivoco es args. Luego aquí hacemos system.out.println métodos de búsqueda. Luego le colocamos algo así como un subrayado y bueno, probemos a ver si funciona. Aquí está, métodos de búsqueda. Entonces, bueno, luego le vamos a dar uso a nuestras clases, ¿verdad? Sigamos. Para hacer una búsqueda sobre un vector, ¿saben qué, chicos? Abran su... Uy, sí hay un montón de preguntas. ¿Para cuándo sería en que dentro de 7 días se recorre el array con un while? Sí, con un while, Elías. Se puede también con un while o con un for o un for each, ¿verdad? O un do while. Sería mejor la firma. Fíjate que Luis Anderson, que la firma también es una imagen y también se necesita inteligencia artificial para compararlo al igual que una huella digital. Solo hacer eso es pesado, la magia de los SSD. Sí, es que el problema no es si se puede almacenar o no la imagen, el problema es la velocidad de procesamiento que se sacrifica. El hecho de que tengamos exceso de recursos puede hacer que funcione, pero no quiere decir que debamos hacerlo. O sea, si tuviéramos 10 cartones de leche,
No quiere decir que vamos a usar los cartones de leche para pararnos encima de ellos y tomarnos solo uno. O sea, no. Que hay que hacer la mayor eficiencia posible. Cuando digo posible, tienen que tomar en cuenta el tiempo de entrega al cliente. Muchas veces es necesario sacrificar eficiencia en el código a cambio de entregar a tiempo el software. ¿Sí? Eso es importante. Entrega a tiempo del software tiene mucha importancia. Ahora, si se tienen demasiado tiempo a hacer el algoritmo perfecto, se van a tardar tanto que el cliente los va a dejar y va a buscar otra empresa. Jajaja, dice Anderson Inge, cuando estemos programando el proyecto no usaremos form, sino que scanner. Pues la verdad es que como no les estoy utilizando, no les estoy enseñando a utilizar formularios visuales, no les voy a exigir formularios. O sea, pueden utilizar el modo consola para hacer el proyecto. Jonathan dice, Elías dice, impaciente el compañero. Es por el signo Inge, dice Jonathan. Sí, pero bueno, ya lo resolvimos, gracias. ¿Puede poner la clase libro? Bueno, vamos a ver la clase libro, pues. De hecho, quiero que hagan el proyecto, chicos. O sea, el proyecto el que acabo de crear en NetBeans. A ver, aquí está Apache. Listo, aquí está. Clase libro, aquí está. Programen la clase libro, por favor. Les voy a dar unos minutitos. Cristian, ¿se puede utilizar los forms? Claro, Cristian. Te felicito si utilizas algo que yo no les he enseñado. El problema sería que no uses lo que te enseño. Te estoy enseñando a utilizar programación orientada a objetos. Pues está bien si quieres programar con JSP, que quieres programar en formularios, pero mi requisito es que programes clases y objetos en Java y que así hagas el proyecto. Ahora, la interfaz, como la hagas, pues ahí como te sientas mejor. Entonces el proyecto será en modo consola. Sí, Elías, es lo que yo les exijo como mínimo. ¿Ya? Si lo querés hacer en Visual Forms, pues está bien. Pero si lo haces en modo consola, está perfecto. ¿Cómo dijiste? Option Paint. Option Paint. J Option Paint. Sí, Option Paint. Pero ese es un tipo de elemento de un formulario. Sí, es que me aparece una ventanita ahí. No, vos lo que quieres decir es JFrame Form. JFrame Form. Te lo voy a escribir. JFrame Form. Eso es. La verdad sería más fácil que hacerlo en modo consola. Utilizar el JFrame Form. JOptionPay.show input. Ah, cabal. También puedes utilizar eso en modo consola, la verdad. De hecho, sí se puede. Bueno, en lo que programan eso yo voy a atravesar aquí. El que vamos a programar. Bueno, si ustedes se fijan, el JOptionPaint tiene Confirm Dialog,
diálogo de confirmación, tiene diálogos de entrada de datos. Bueno, vamos a pedir, por ejemplo, ingrese un número. La verdad es que no lo he utilizado así, pero debería funcionar. Entonces lo corremos. ¡Wow! ¿Qué hice? Ah, me equivoqué. Control F6. Le falta poner dónde va a aparecer la ventana. Sí, pero primero quiero ver que funcione. Hey, ¿por qué no me compila? Compila, compila. Eso. Entonces aquí está métodos de búsqueda y se detiene para mostrarme la caja de texto y aquí ingreso un número 15. Listo. Entonces yo lo que puedo hacer es aquí capturar el string. No recuerdo eso. No recuerdo exactamente qué tipo de dato retorna, quiero ver. Devuelve un string. Aquí está. O sea, show input dialog recibe un objeto que se llama message object, un tipo de dato llamado object y retorna un string. Entonces sí, captura un string, el dato. Entonces luego j option paint.show. Ah, ingresaste dato. Hasta se le pueden poner imágenes a ella. Sí, es cierto. Ey, ¿qué me falta aquí? Le falta el diálogo. No, le falta el show y quitar confirm input y poner input. ¿El qué? Quitar zero y poner input. O al menos quiere que sea un mensaje. No, es que es un confirm el que quiero usar. Parent components. Hacemos this. Va, tampoco. Vamos a ver. Bueno, recuerden que estoy haciendo tiempo, chicos, para que ustedes terminen. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dice Ruth Nolasco, ¿puede poner la clase páginas? Ahorita lo pongo. Ahorita atravesando esta. Va, páginas, ahí está.